Bienvenidos al avance del capítulo 26 de la telenovela Juegos de Amor y Poder. Luciana, muy asustada, regresa a casa buscando a su abuela. Sofía le pregunta qué sucede. Luciana le explica que dos hombres en motocicleta le quitaron a Galletica. Sofía no lo puede creer y le dice que deben hacer algo pronto. Por otro lado, Patricio cuestiona a su padre por no contarle lo que pasaba con Adrián. Enrique le aclara que no quería molestarlo, ya que está realizando muchas cosas, como organizar su boda y ayudarle en la campaña. Sin embargo, le asegura que todo está bien. Patricio le pregunta cómo así que Adrián va a tomar terapia. Enrique le responde que eso fue lo que le sugirió el doctor y Luciana desde hace mucho tiempo. Asimismo, le menciona que su hermano resultó ser más débil de lo que creía. Patricio le aclara que, con ese tipo de comentarios, no podrá ayudar a Adrián, considerando que ha sido inflexible e intolerante con la gente. Enrique le expresa que le han pasado muchas cosas. Patricio entiende que está angustiado por la persecución que montó el fiscal contra Memo y Adrián. Enrique le dice que todo sería distinto si Adrián fuera como él. Patricio le implora que no diga ese tipo de comentarios, ni mucho menos frente a Adrián, dado que su hermano se siente poco valorado por él, al igual que Memo, y se debe a que ambos lo quieren y lo estiman. Así que le recomienda no darle la espalda ahora que lo necesitan. Mientras tanto, Sofía le pide a Luciana que trate de tranquilizarse. Ella le pregunta cómo le va a pedir eso si sabe que Galletica es su adoración. En ese momento llega Joaquín y le pregunta a Luciana cómo fue que se llevaron a su perrita. Luciana le cuenta que estaba paseando a Galletica en el parque, pero que cuando iba de regreso, dos tipos en una moto se acercaron y la tiraron al piso. Luego, uno de ellos se bajó y se llevó a Galletica. Joaquín les hace saber que ahora va a preguntarle a los vecinos si vieron hacia dónde se fueron. Así que le pide a Luciana que no se preocupe porque él hará todo lo posible para encontrarla. Sofía se lo agradece mucho. Luego de irse, Luciana le pregunta a su abuela por qué llamó a Joaquín en vez de a Roberto. Sofía le pregunta cómo así. Luciana le confiesa que quiere llamar a Roberto porque no se siente bien. Sofía le pide que sea fuerte para que no tome la decisión de irse con el fiscal. Además, le asegura que muy pronto Joaquín encontrará a Galletica. En eso, Natalia aparece y pregunta qué está pasando. Luciana, muy triste, le comenta que se llevaron a su perrita. Al oír eso, Natalia se le acerca y la abraza para consolarla. Sofía le menciona que lo peor es que no saben con qué intención se la llevaron. Por la noche, Adrián le miente a Patricio diciendo que la noche que lo asaltaron estaba borracho y que por eso no pudo evitar que se la robaran. Pero si hubiera evitado el robo, seguramente no hubiesen atropellado a los hermanos Saldaña. Patricio le menciona que con esos ladrones nunca se sabe, así que le pide que no cargue con la culpa de unos asesinos. En eso Inés interviene y le informa que ellos también le dicen eso. Enrique comenta que hasta Luciana se lo ha dicho, pero Adrián insiste en querer cargar una culpa que no le corresponde. A su vez, Patricio le aclara a Adrián que él no puede solucionarle la vida, pero tampoco piensa dejarlo solo. Adrián le agradece por preocuparse. También le dice que va a disculparse con Luciana por hablarle tan feo. Inés le implora que se quede tranquilo, puesto que le habló así porque estaba muy tomado. Adrián acepta su error, sin embargo, espera que Alexandra decida volver con él, ya que no sabría vivir sin ella. Patricio le pide que le avise cualquier cosa que necesite. Luego de eso, se despide de sus padres. Enrique le agradece por apoyar a su hermano y también le expresa que le da mucho gusto que todavía sigan siendo la familia unida que siempre han sido. Inés, para no dañar el momento, le sugiere a Patricio volver a la casa, considerando que a Adrián le gustaría tenerlo cerca. Además, ella quiere tener a su familia unida. Patricio se alegra y le dice que está encantado de estar con ellos. Por otra parte, Victoria se arregla toda bella para sorprender a Joaquín. Pasados unos minutos, nota que llega, por lo que decide llamarlo, pero se retracta para no parecer intensa. Al rato, recibe un mensaje justamente de Joaquín, pero para decirle que no podrá asistir a la cita porque se le presentó un imprevisto. Por otro lado,
Los ladrones le entregan a Galletica a Memo. Este la toma y exclama que ahora Luciana sí lo va a odiar de verdad. Al día siguiente, Luciana le comenta a Sofía, a Joaquín y a Natalia que anoche no durmió pensando en Galletica. Natalia le dice que al menos eso la ayuda a ser optimista. Sofía les menciona que ahora deben terminar los carteles con la recompensa y salir a la calle a pegarlos. Joaquín les informa que, desafortunadamente, el secuestro de animales es más común de lo que creen. También le hace saber a Luciana que pidió permiso en su trabajo para ayudar a encontrar a Galletica. Luciana se lo agradece mucho. Por otra parte, Enrique va donde su hijo. Adrián se asusta de verlo. Enrique le pide que al menos cambie la cara. Adrián le responde que no puede porque siempre lo regaña por haberla embarrado. Enrique le pide que lo perdone, ya que no puede ponerle la mano encima aunque esté enojado. Adrián le dice que solo quiere que no lo termine odiando. Enrique le aclara que no lo odia, sino que lo ama. En ese momento, recibe un mensaje de Germán donde le pide que vea las noticias que están circulando en las redes. Enrique ingresa a las redes y ve las noticias de él diciendo que tiene una mala relación con su padre. Roberto, por su parte, recibe a Manolo en su casa y le pregunta qué es eso tan delicado que quiere contarle. Manolo le hace saber que se está arriesgando demasiado, teniendo en cuenta que hay mucha gente que quiere acabar con la verdad. Roberto le pide que le explique. Manolo le expresa que ya sabe por qué secuestraron a su hija. Más tarde, Luciana decide salir a colocar los carteles, pero queda completamente traumada al ver que le enviaron a su perrita picada en una caja. Mientras tanto, Inés se acerca a Enrique y le pregunta qué tiene. Este le manifiesta que su padre volvió a cometer otra tontería. Inés ve la publicación y le pregunta si está seguro de que él tuvo la culpa. Enrique le responde que sí, dado que él le pidió dinero, pero como no se lo quiso dar, seguramente hizo que publicaran su relación con él en público. Seguidamente cambia de tema y le pregunta por Patricio. Inés le contesta que ahora se está bañando. A su vez, Enrique le dice que hizo muy bien en pedirle a Patricio que regrese con ellos. Inés se alegra de que así será. Enrique le solicita que le avise que lo estará esperando en la oficina. Luego de irse, Adrián le pregunta a su madre si vio la publicación que pusieron de su abuelo y su papá. Inés le responde que su padre se la acaba de enseñar. Adrián le manifiesta que ahora entiende por qué solo vio a su abuelo una vez. Inés le sugiere que no vaya a mencionar este tema delante de su padre, porque es algo que le duele mucho desde la muerte de su mamá. Adrián le dice que ahora sabe que su padre también tiene secretos guardados. Por otro lado, Manolo le hace saber a Roberto que está casi seguro de que el caso Capital Creciente cobró otra víctima con su hija. Roberto le pregunta qué tiene que ver el trabajo escolar que estaba haciendo su hija con su desaparición. Manolo le responde que tiene la hipótesis de que su hija y su amigo contactaron a una de sus fuentes y eso llegó a oídos del verdadero culpable. Roberto le pregunta si acaso cree que Salvador Espinosa no es el verdadero culpable de ese fraude. Manolo le responde que no, dado que Salvador no tenía el poder para mover esa cantidad de dinero sin que se notara. Roberto le pregunta quién es el verdadero culpable. Manolo le responde que no lo supo, puesto que cuando estaba por publicar su primera parte de investigación recibió una advertencia para que no siguiera investigando el caso Capital Creciente. Roberto le pregunta qué clase de advertencia le dieron, a lo que Manolo le responde que le pagaron una golpiza terrible y le destrozaron las piernas, pero lo dejaron vivo para que nadie quisiera investigar el caso. Al mismo tiempo, Mateo le enseña la noticia de que su cuñado será tendencia y le pide que tengan cuidado. Mariana, sabiendo quién tuvo la culpa de la publicación, le dice a Mateo que tiene razón. Más tarde, Joaquín le ordena a Luciana y a las demás que no toquen nada para que la policía haga bien su trabajo. Luciana, sin parar de llorar, le pregunta cuánto tiempo va a estar Galletica a la vista de todos. Joaquín le responde que lo hacen porque no pueden modificar la evidencia. Natalia les pregunta si creen que sea una advertencia para Luciana. Sofía le exige a Natalia que no diga esas cosas, aunque le parece bien que Joaquín se esté encargando de todo. Joaquín le pide a Luciana que no se preocupe,
ya que ellos van a encontrar a los culpables. Del mismo modo, Roberto le aclara a Manolo que no puede suponer algo así. Manolo entiende que sin pruebas todo puede ser suposiciones, pero le aclara que él es la prueba de lo que pasa cuando se acerca a la verdad. Roberto le menciona que el caso de su hija no lo va a ayudar inventando una nueva línea de investigación que nada tiene que ver con los hechos que lo pueden guiar a lo que realmente pasó. Al oír eso, Manolo le pregunta cuáles son esos hechos. Roberto le responde que no puede hablar con nadie sobre la investigación, pero le asegura que tienen otros datos que apuntan hacia otro camino. A su vez, Manolo le pregunta si no le parece sospechoso que primero acaban con Tobías Saldaña y luego desaparecen a su hija, aclarando que los dos estaban trabajando en el caso Capital Creciente. Roberto le responde que no tiene nada que ver con el atropellamiento de Tobías Saldaña ni de su hija. Manolo asume que entonces no tiene caso que haya venido a contarle todo. Asimismo, Joaquín le hace saber a Luciana que va por la gente de protección animal. Al rato, Natalia recibe una llamada y le dice a Luciana y a Sofía que es de su trabajo. Al mismo tiempo, Joaquín le presenta a Luciana a la protectora de animales. Del mismo modo, la chica le pide perdón a Luciana por recordarle a su perrita, pero necesita saber cómo fue que encontró el cadáver de su mascota. Manolo, por su parte, le informa a Natalia que su entrevista con el fiscal no sirvió de nada porque no le creyó. Natalia le pregunta si lo dice en serio. Manolo le menciona que desde hoy deben ser muy precavidos y sospechar de todos. Natalia le pregunta por qué lo dice, a lo que Manolo le responde que lo dice por experiencia. Además, le manifiesta que podría ser el propio fiscal quien esté empantanando la investigación. Natalia le pregunta si le comentó algo a Roberto sobre su canal. Manolo le responde que no. Natalia se lo agradece mucho, puesto que no quiere que nadie sepa de ella. Manolo le pide que no se preocupe. Luego le hace la última pregunta, si quiere trabajar con él. Natalia, sin dudarlo, le responde que sí y le asegura que van a encontrar a su hija y resolver el caso Capital Creciente. Por otro lado, Roberto le dice a Victoria que le parece increíble cómo el señor Manolo, en medio de su desesperación, inventa algo insostenible. Victoria le menciona que ella también piensa lo mismo. A su vez, Roberto le manifiesta que le duele no decirle que su desaparición tiene que ver con Adrián Ferrer. Victoria le aclara que lo que le dijo Fabiola a Berta es la clave para saber la verdad. En ese momento, uno de los agentes le entrega unos videos que Joaquín le solicitó. Victoria le pregunta si es sobre las Magdalena Contreras. El agente le responde que no, sino que son de un perímetro cercano a la casa donde él vive, puesto que acabaron con la mascota de su casera. Al oír eso, Roberto se inquieta mucho y le comenta a Victoria que posiblemente es la perrita de Luciana. Enrique, por su parte, va a casa de su padre y le pregunta qué pretende dándole información a los medios para desprestigiarlo. Fermín le ordena que cuide mucho lo que diga, porque él sigue siendo su padre, aclarando que, aunque esté al borde de la muerte, no le va a quedar de otra que aguantarlo para que pague el fallecimiento de su madre. Enrique se enoja y le dice que al parecer lo miserable no podrá cambiarlo. Fermín le recuerda que igual salió de él. Luego cambia de tema y le pregunta cuánto está dispuesto a pagar para que él limpie la imagen del candidato. Mientras tanto, Mariana va al departamento de Leonardo y le reclama por decirle a la prensa todo lo que ella le contó sobre la mala relación que Enrique tiene con su padre. Leonardo le pregunta cómo cree que él la va a traicionar de esa manera. Por otro lado, la protectora le hace saber a Luciana que, por protocolo, deben hacerle unas diligencias de ley al animal. Luciana se pone triste porque no está preparada para despedirse de su perrita. La protectora le dice que le avisará apenas terminen el procedimiento. Luego de eso, Luciana le expresa a Joaquín que nunca se imaginó que ese paseo en el parque sería el último de Galletica. Joaquín se conmueve y la abraza para consolarla. En ese momento, Roberto aparece y se cela al verlos abrazados. Leonardo conversa con Mariana y le pregunta de qué lo acusa. Ella le recuerda que le había contado un secreto de familia entre Enrique y su padre, pero casualmente la noticia salió publicada al día siguiente. Leonardo le pregunta qué ganaría él con eso. Mariana le responde que no lo sabe. A su vez,
Leonardo le manifiesta que está retirado de la política y que le dolería muchísimo que la confianza entre ellos se perdiera por algo sin fundamentos. Luego se le acerca y le da un beso. Mariana se deja llevar y se entrega a la pasión. Roberto le pregunta a Joaquín si ese era el problema que tenía que resolver. Joaquín le responde que sí y le explica que la señora Sofía lo llamó para ayudar a Luciana. Luciana se lo agradece mucho. Joaquín le da un beso en la mejilla y se marcha. Luego, Roberto, enojado, le pregunta a Luciana por qué llamó a Joaquín en vez de a él. Sofía interviene y le recuerda el acuerdo que tenían. Roberto le responde que, igualmente, él puede ayudarla en todo. Luciana se molesta por la escena de celos, aún sabiendo por lo que está pasando. Roberto trata de seguirla, pero Sofía lo detiene y le aclara que su nieta decidirá hablar con él cuando se le pase el dolor que está atravesando. Por otro lado, Enrique le manifiesta a su padre que, por su avaricia, casi pone en riesgo su candidatura. Fermín le agradece el crédito, pero le hace saber que él no publicó nada. Enrique le pregunta quién lo hizo. Fermín le aclara que hay más gente que lo odia más que él, pero le declara que es el único que puede desmentir esa nota. Enrique, al ver que no tiene opción, le pregunta cuánto dinero quiere. Fermín le responde que del dinero hablarán después, ya que lo más importante es cobrar el pendiente que tienen desde hace tiempo. Enrique le aclara que él no le debe nada. A su vez, Fermín le menciona que quiere ver a sus nietos. Enrique se levanta y le aclara que sus hijos no los verá jamás. Fermín se echa a reír, puesto que ya sabe que regresará. Mientras tanto, Luciana le cuenta a su abuela que nunca se imaginó que Roberto viniera a montarle una escena de celos. Sofía también rompe en llanto porque no entiende qué estaba pensando Roberto. Luego le pregunta a Natalia por qué no dice nada, a lo que ésta le responde que está igual de impresionada que Luciana. En eso, tocan el timbre. Sofía se levanta para ver quién es. A su vez, Natalia le insiste a Luciana que esto que le hicieron a Galletica fue algo personal. Luciana le menciona que esa podría ser una opción, dado que muchas veces han recibido amenazas de los defraudadores. Sin embargo, esto que le hicieron a su perrita no tiene perdón. Natalia le aclara que esa persona que lo hizo no tiene corazón. En ese momento, Sofía vuelve y le avisa a Luciana que la vinieron a visitar. Luciana se sorprende al ver que su visita se trata de Memo. Por otra parte, Elena le platica a Susi que no cree que Omar tenga otra mujer, ya que le hizo un drama cuando la vio con Enrique. Susi le pregunta a qué vino Enrique, a lo que Elena le responde que le pidió que no vendiera el departamento. Además, no entiende por qué Omar está raro últimamente. Susi le pregunta por qué lo dice, a lo que Elena le responde que Omar anda estresado todo el tiempo. Susi, sabiendo la verdad, le miente diciendo que seguro es por la venta de la casa. Luego cambia de tema y le pregunta si acaso no le movió el piso pensar que Omar pudiera tener otra mujer. Elena se sonroja y le responde que a ella no le importa si Omar está con otra. Susi se ríe y le manifiesta que los dos son muy raros, porque siempre buscan la manera de estar juntos. Elena le comenta que, obviamente, tienen a sus hijos de por medio. Susi no le cree que solo sea por eso, sino que Omar ha sido su apoyo y ella ha sido la paz que Omar tanto necesita. Por otro lado, Joaquín le cuenta a Victoria lo mal que se sentía Luciana y que después Roberto llegó a reclamarle porque Luciana lo abrazó. Victoria le expresa que, a lo mejor, el abrazo no se veía tan inocente. Joaquín no lo puede creer y entiende por qué es tan amiga de Roberto, aclarando que los dos tienen los mismos celos enfermizos. Victoria le pregunta qué quiere que piense, si fácilmente podría pedirle apoyo a Roberto o a ella para ayudar a su amiga. Joaquín se molesta y la deja sola con sus alucinaciones. En eso aparece Roberto y le pregunta si Joaquín ya le contó lo que pasó en casa de Luciana. Victoria le responde que le dijo que acabaron con la perrita y que Luciana está inconsolable. Roberto le dice que todo es verdad, pero que él se comportó como un tonto al confundir la ayuda de Joaquín con otra cosa. Victoria le hace saber que él está resentido por cómo lo trató. Al mismo tiempo, Memo le pide perdón a Luciana por todo lo que le dijo. Luciana le menciona que con que estén en paz ella estará bien. Memo le aclara que no lo dice para que se sienta mejor, sino porque ella siempre está ahí para apoyarlo. A su vez, Luciana le comenta que ella solo le pidió pedir ayuda para que lo ayudara. Memo le pregunta si le contó a Patricio de su discusión.
Luciana le responde que no, pero piensa que Patricio está de acuerdo con que tome su terapia. Memo le manifiesta que le parece muy difícil hacer todo esto. Luciana le pide que no se preocupe, porque va a olvidar todos los problemas que han tenido. Memo se alegra y le pregunta si entonces pueden empezar de cero, como dos primos que se quieren mucho, a lo que Luciana le responde que sí y se abrazan. Más tarde, Enrique habla por teléfono y se queda frustrado porque Rodrigo no ha podido quitar la publicación que hicieron por culpa de su padre, asegurando que Karina lo hubiera hecho en 3 minutos. Luego de la llamada, recibe otra de Karina, por lo que contesta rápidamente y le dice que su llamada le hizo el día. Ella, sabiendo lo que pasó, le pregunta cómo está. Enrique le responde que está muy desesperado, considerando que ella ya habría resuelto el problema. Karina lamenta mucho lo que pasa con su campaña. Enrique le confiesa que sin ella no ha podido más, por lo que le pide perdón por todo. Mariana, encantada, le comenta a Leonardo que justamente Inés le preguntó si él y ella estaban empezando un romance. Leonardo le pregunta si ya le dijo a su hermana que ellos salieron. Mariana le responde que obviamente sí, pero que es una lástima que no pueda decirle que se acostaron o, de lo contrario, se lo contará a su marido. Leonardo le manifiesta que por eso siempre le encantó su libertad, que era todo lo contrario a Inés, porque era una niña de papá. Por otro lado, Adrián se acerca a Alexandra y le confiesa que le hace mucha falta. Ella le aclara que ya le dio sus razones para no estar con él, así que le exige que no vuelva a mandar a su madre para regresar con él. Adrián entiende, porque su madre ya le había dicho que no se preocupara. Alexandra le menciona que, al menos, Inés tuvo modales y buenos argumentos, pero Memo sí se pasó de verdad. Asimismo, le enseña las marcas que tiene en su brazo y le comenta que, gracias a Luciana, Memo no acabó con ella. Adrián se preocupa y le pregunta si quiere ir al doctor. Alexandra le responde que lo único que quiere es que Memo no la vuelva a tocar en su vida. Adrián le dice que no puede creer que Memo la lastimara. Alexandra le aclara que a ella no le importa lo que él crea y se marcha. Mientras tanto, en la fiscalía, la protectora de animales le dice a Roberto que quien acabó con Galletica fue una persona psicópata. Roberto no puede creer lo que le hicieron. En ese momento, Gaby entra a la oficina y le pregunta a su padre qué le hicieron a Galletica. Por otra parte, Luis le informa a Daniel que su hija se fue hace rato para la universidad. Daniel le dice que de todas maneras quería decirle a Alexandra que el proyecto que están haciendo con Clara quedó seleccionado para un concurso. Luis le dice que le parece muy bien. Daniel lo ve un tanto ocupado atendiendo a los clientes, por lo que le pregunta si quiere que lo ayude. Luis le dice que lo deje, porque le cayó muy bien. Luciana platica con Patricio y le cuenta que todavía no puede sacarse de la cabeza la última imagen que tiene de su perrita. Patricio le menciona que le parte el alma verla tan triste. En ese momento, Luciana recibe una llamada de Roberto. Ella se rehúsa a contestar, pero Patricio le pide que lo haga y le promete que, si dice algo que la ponga mal, lo llamará para citarlo y romperle la cara. Luciana decide contestar. Gaby la saluda y le dice que lamenta mucho lo de Galleta. Luego le pregunta si puede ir a su casa para darle un abrazo, a lo que Luciana, muy contenta, le responde que sí. Horas después, Alexandra vuelve a la casa y, al ver a todos los clientes atendidos, le pregunta a su padre cómo le hizo para atenderlo solo. Luis le responde que contrató a un nuevo mesero, así que le ordena que quite el letrero porque ya están completos. En eso, Alexandra se sorprende muchísimo al ver que esa persona se trata de Daniel. Por otro lado, Memo abre la puerta de su casa para ver quién lo busca. Adrián lo recibe con un golpe y le exige que no vuelva a tocar a Alexandra nunca más. Al mismo tiempo, Enrique le hace saber a Karina que le devolvió el alma al cuerpo cuando dijo que lo ayudaría. Karina le menciona que no podía dejarlo solo, pero le aclara de una vez que solo lo hace por agradecimiento. Enrique la detiene y le aclara que, si no estuviera en plena campaña, haría cualquier cosa que ella le pidiera. Karina le pregunta si la ama y si dejaría todo. Enrique le dice que la ama y la besa. Para su mala suerte, Luciana llega y, sin pensar nada malo, se acerca para saludar a su padrino, pero se sorprende al verlo besándose con Karina. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.